Vamos a charlar a continuación con Roxana Muñoz. Ella es analista de Moody's Investor Services y es que la agencia calificadora pues no observa, no vislumbra un aumento de la inversión privada en el sector eléctrico mexicano pues en los tres primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rogelio Darío. Un gusto estar con ustedes y su auditorio. Pues una apreciación muy en línea de lo que hemos estado pues observando a lo largo de la primera mitad del gobierno del presidente López Obrador, en donde pues más que estimular las inversiones se ha dejado venir toda una batería de recursos legales pues para mantener la dominancia de la empresa productiva del Estado, en este caso la Comisión Federal de Electricidad. Es correcto. Fíjate que publicamos un reporte en donde decimos que vemos riesgos en el plan de negocios que presentó la CFE y es precisamente porque no tenemos todavía incertidumbre sobre cómo va a financiar este plan, dado todo lo que se ha hecho con este gobierno y que no vemos mayor inversión privada en el sector eléctrico. Claro. Roxana, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. A propósito de esto que nos comentas, Roxana, del plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cuántos recursos requeriría esta empresa en los 3 años que restan de la administración? Bueno, el estimado es que quieren invertir 380 mil millones de aquí a 2026 y de esto el 53% que es para generación, 20% para transmisión. De aquí la idea es que CFE el 30% lo va a financiar con ingresos propios, incluyendo las transferencias que le hace el gobierno federal para cubrir los subsidios. Un 40% va a ser con instrumentos semejantes a capital como la fibra E, y donde hay incertidumbre es este 30% adicional, que puede ser a través de deuda o que puede ser a través de asociaciones con privados. Y es justo este 30% en el que tenemos nosotros esta expectativa de qué va a hacer CFE, de cómo va a fondear estas inversiones. ¿Qué es lo que más incertidumbre le genera a ustedes, a Moody's, pues con respecto a este plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, la incertidumbre es entender cómo se va a financiar de entrada este 30%, pero adicionalmente creemos que, bueno, la inversión está enfocada, al menos en generación, está enfocada a plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural. Entonces, de por sí el 60% de la generación de CFE ya depende del gas natural. Entonces, este plan incrementa la dependencia al gas natural y después de lo que vimos que pasó en Texas, pues vemos que esta concentración en el gas natural corre un riesgo dado que no se tienen las reservas suficientes para este tipo de contingencias. Adicionalmente se está contemplando el mantenimiento a las plantas que generan electricidad con agua y bueno, este año la sequía en México ha sido muy fuerte y aquí la Conagua es la que determina para qué se utiliza el agua y por supuesto que la prioridad la tiene la población y la agricultura. Entonces, si el plan de CFE para las energías renovables es invertir e incrementar la generación a través de agua, pues tenemos este riesgo ambiental latente. Por supuesto. Roxana, ¿qué tan caro se ha venido financiando en los últimos años la CFE, pues a partir pues de este entorno, ¿no? Donde pues los privados están al margen y buscarían, digamos que fuentes de financiamiento para complementar lo que reciben y del gobierno y de lo que generan? Bueno, el financiamiento ha venido por diferentes fuentes. CFE ha financiado, primordialmente recibe ingresos de las tarifas. Aquí el riesgo es que la tarifa a usuarios domésticos cuenta con un subsidio y bueno, se ha anunciado que las tarifas no se van a incrementar más que por inflación y los costos para CFE incrementan más que la inflación. Entonces, la recuperación de los costos para CFE no es inmediata, es tardía, por lo que vemos que una de las fuentes importantes de financiamiento viene por parte de los subsidios federales. Y eso ocurrió con el incremento que vimos en febrero del precio del gas natural. Aquí tuvo que haber un incremento extraordinario de 21 mil millones por parte del gobierno federal, porque CFE no tiene la capacidad de cubrir estos costos dado el cálculo de las tarifas.
Roxana, el tema de la imposibilidad de sacar estas licitaciones para plantas de ciclo combinado es también algo que está incidiendo en esta percepción negativa que tiene Moody's respecto del plan de inversión de la CFE. El riesgo que corremos ante la falta de claridad de ver cómo se van a llevar a cabo estas plantas de generación es que la demanda tiene un crecimiento importante. Hemos visto recientes apagones. A abril la demanda del consumo de electricidad ya creció el 3.4% y las plantas toman su tiempo para construirse. Entonces, entre más se tarde CFE en tener estas licitaciones, en tener claridad del fondeo de las plantas, bueno, pues más se van a tardar en estar disponibles. Claro. Roxana, en la parte de transmisión, ¿tú ves que los proyectos de CFE son suficientes para subsanar pues los rezagos que se tienen en varias regiones del país, como la península de Yucatán, también por supuesto en Baja California? Bueno, Baja California es importante mencionar que no está conectada al sistema eléctrico nacional y claramente ahí, tanto en ambas penínsulas, sí es muy importante la inversión adicional en transmisión, pero me parece que no nada más es en estos dos puntos, sino que hay muchos nodos en el país en general que ya están congestionados y sí falta pues una inversión mayor en transmisión. ¿Cuánto es la inversión que ustedes están calculando que precisamente se debería aplicar a todo lo que es el negocio de la transmisión de la CFE? Bueno, en términos de transmisión, el plan de negocios que calcula o que ya tiene dispuesto CFE es 40% de las inversiones planeadas, va a ser 20 de este 40%, la mitad se va a utilizar para transmisión y también es importante invertir en la distribución, porque la distribución es para que llegue a los hogares la electricidad. Entonces, este es el monto que tiene actualmente la CFE planeada. Sin embargo, hemos visto que se han cancelado algunos proyectos importantes en transmisión. Entonces, más allá del monto, primero necesitamos ver que las inversiones se den. Claro. ¿Y en qué medida podría contribuir pues la inversión privada en este sector eléctrico, Roxana, pues a partir pues no solamente de los pronunciamientos que ha tenido el gobierno, sino las necesidades reales del mercado? Bueno, la inversión privada es muy importante, no nada más porque ayudas al fondeo de los proyectos de infraestructura, pero también es aprovechar el conocimiento de las compañías que son expertas en su materia. Por ejemplo, hay empresas que son expertas en transmisión, hay empresas que son expertas en construir plantas de generación. Entonces, se beneficia CFE por el financiamiento que les dan los privados, pero también por sus conocimientos y su expertise en la materia. Pues te queremos agradecer la entrevista, Roxana Muñoz, analista de Moody's Investor Services. Gracias, que tengas buena tarde. Muchas gracias, buena tarde.